Buen Eh, día, acá estamos de nuevo en Consultora Conecta. Del otro lado estamos con Elga. ¿Cómo estás, Elga? Buen día. Hola, buen día. Bien, aquí, aguantando la pandemia del otro lado. Sí, la verdad. Elga, comentanos qué es lo que haces, comentanos un poquito de lo que vos estás haciendo y dónde estás en este momento. Bueno, yo actualmente vivo en Alemania desde hace ya 6 años y también he vivido 6 años en España, más concretamente en Barcelona. Yo, bueno, soy contadora pública recibida en la Universidad de Tucumán. Después me fui a España, ahí homologué mi título, al título que equivalía, a la equivalencia que sería de contador, que en España se llama licenciatura en Administración de Empresas. Y bueno, ahí también hice un máster y después ya con mi marido nos vinimos a vivir aquí a Alemania. Y aquí en Alemania actualmente trabajo en un despacho, digamos, contable también, y hacemos contabilidad. Más específicamente yo me dedico a las empresas, sobre todo al B2B, empresas que venden entre empresas. Y nada, entonces digamos que de alguna manera mi especialidad son las empresas de habla hispana, porque al conocer la contabilidad española o también el haber estudiado en Argentina, entonces eso me da una visión sobre todo cultural de lo que es Latinoamérica y también, digamos, español, ya que he vivido también ahí, mi marido es español, entonces a veces, sobre todo con las empresas españolas, me pasa que necesitan tener una conexión de cómo se hace la contabilidad para luego presentar los estados contables consolidados. Entonces, digamos que en eso yo les ayudo haciendo. Normalmente pasa que a veces las empresas necesitan crear filiales o sucursales en el país en donde más fuertes son las ventas. Y puede pasar de una empresa española que cree su sucursal o filial o una nueva empresa de grupo aquí en Alemania. Entonces, justamente a veces necesitan esto, ¿no? Necesitan una persona que hable el mismo idioma y que entienda su proceso fiscal, su proceso contable, que sepa cómo es, y de esa manera es como que les facilitas el trabajo a la central para poder tener control, porque de alguna manera siempre la central necesita tener control sobre lo que hacen las sucursales, sobre lo que hacen las filiales o sobre lo que hace una nueva empresa del grupo. Entonces, digamos que ese es como mi punto fuerte en ese aspecto. Así que Perfecto, Elga. Y Elga, por ejemplo, una empresa de Argentina que quiera ir a radicarse ahí en Alemania, en España, ¿vos le sí, prestas servicios? Comentanos un sí, poquito sobre eso. sí, sí. Justamente todo lo que es en España, yo aquí trabajo para un contador en Alemania y en España tengo mi empresa, o sea, mi asesoría contable. Entonces, exactamente, cuando una empresa se quiere posicionarse, normalmente una empresa latinoamericana que elige Europa o una empresa española que elige Alemania, normalmente tiene que ver con un tema de posicionamiento o con un tema de estar más cerca de los proveedores, perdón, de los clientes y también así de los proveedores. Además, también la economía europea tiene mayor estabilidad en muchos países latinoamericanos. Entonces, eso hace que las empresas quieran poner una sucursal, una filial aquí en Europa, o pasa con las españolas que al final terminan poniendo una sucursal o una filial en Alemania por una cuestión de cercanía a los clientes y a los proveedores. Entonces, Qué digamos, bueno. nosotros brindamos todo ese tipo exactamente de servicio. ¿Mm? Qué bueno también tu servicio para una empresa, por ejemplo, argentina que quiere ir a Europa, bueno, o incluso por ahí puede pasar a la inversa, pero la verdad como que lo más habitual es que la Argentina quiere ir a Europa, más considerando los contextos en los que estamos ahora en el presente, que también ya viene de épocas pretéritas, digamos. Exacto. Entonces, es muy bueno que una persona te hable el mismo idioma, entienda mucho tu cultura, que la Sí, cultura es importante en esto, y sí, por el otro sobre lado todo. conozca el... Sobre todo, Y ahí voy a conozca... hacer quiero hacer Sí, un hincapié en lo que es la cultura, porque muchas veces una de las mayores barreras que hay es cultural, porque por ejemplo, en Argentina
se hacen las cosas de una manera o se dicen las cosas de una manera, y por ejemplo aquí en Alemania, que yo estoy ahora en Alemania, es muy diferente. Una de las cosas que yo aprendí en Alemania, que nosotros no lo tenemos en la cultura hispana, es a decir, no lo sé. Nosotros a nivel Argentina o a nivel en España también, se supone que el profesional tiene que saber todo. Y aquí en Alemania, si tú no lo sabes hacer, tienes que decir, no lo sé hacer, pero no significa que no lo pueda aprender. O que en este caso yo tenga un cliente con un perfil que yo nunca tuve y que le diga al cliente, mira, nunca he tenido un cliente como tú, pero necesito tiempo para que me entere y me ponga al día de cómo tengo que funcionar contigo como empresa. Por ejemplo, eso es algo que al menos yo cuando vivía en Argentina era pecado. Tú tenías que mostrarte como que lo sabías todo y aquí no. A mí es una de las cosas que más me ha costado hacer, es decir, no lo sé hacer. Porque como sea, tú dices, como sea lo sé hacer. No, porque si no el alemán lo ve mal. Cuando tú le dices al alemán que sabes hacerlo, es porque lo sabes hacer. Y el alemán no lo ve mal que tú le digas, mira, no lo sé hacer, es la primera vez que se me presenta un caso como este, dame tiempo y de aquí a una semana te voy a dar toda la información que tú necesites. Y el alemán a eso lo valora muchísimo. Valora muchísimo Muy, la sinceridad como profesional. muy bueno, la verdad, Elga, tu propuesta de valor, porque, como decíamos, la cultura ahí, por lo que estás comentando, es crucial en esto. Después viene todo el régimen normativo, el idioma. También, de alguna manera, por ejemplo, yo hay algo que siempre aclaro porque me pasa, las veces que voy a Argentina, siempre me pasa. Yo no hago comercialización de productos, yo no vendo productos y tampoco hago estudios de mercado, no me dedico a eso. Yo me dedico a hacer la contabilidad de la empresa cuando ya está posicionada, cuando dice, vale, quiero una sucursal, quiero una filial, ya sea en España o en Alemania, y yo me dedico a darte de alta la empresa, a hacerte la contabilidad, a montarte toda la parte contable y legal. Inclusive aquí en Alemania trabajamos con una abogada que ella habla español, es española, pero vive hace como 15 años aquí en Alemania. Entonces nosotros trabajamos con un equipo de gente que habla español. Entonces eso es de alguna manera bastante importante porque a nosotros nos pasa, a mí me pasa. Yo tengo empresas que han tenido asesores fiscales alemanes aquí en Alemania y uno de los mayores problemas que suelen tener es la falta de conexión, la falta de entendimiento, por más que hablen en inglés, porque necesitan entender cómo, por ejemplo, a la persona, al español, según los cálculos de él, le sale un resultado, suponte, de 300.000 euros. Y según los cálculos alemanes, te va a salir un resultado de 280.000. Y ellos necesitan entender por qué. Entonces, para eso estamos nosotros y le explicas en español por qué, cómo funciona la legislación alemana, cómo lo vas a hacer, por qué no te sale 300 y por qué te sale 280. Y Entonces, cuán digamos, importante es también saber elegir la figura jurídica con la cual vas a armar tu sociedad, porque de eso tiene las también, implicancias justamente contables, fiscales. La también, verdad, es muy importante. sí, sí, también, eso exactamente, y eso justamente, eso nosotros, por ejemplo, otra cosa que pasa aquí en Alemania es que las profesiones están muy diferenciadas. Yo no puedo asesorar a un cliente en algo que tiene que asesorar un abogado. Sin embargo en Argentina es como que los contadores a veces solemos asesorar al cliente en materia legal y a veces hasta el abogado asesora al cliente en materia contable. Aquí no, aquí es todo lo que implique materia legal, todo lo que implique la puesta en marcha, o sea, desde el momento cero, desde que el empresario decide crear una empresa hasta que la empresa está creada, es del abogado. Yo como contable te puedo decir unas cuantas cosas, pero eso es del abogado. Una vez que el abogado terminó su trabajo, empiezo yo. Y aquí en Alemania se diferencia muchísimo la profesión. ¿Qué profesión tienes tú? Y tú te dedicas solo a eso. Y para eso trabajas en equipo con otros profesionales para que cada vez que surja una duda de un abogado, pues directamente le dices al cliente, esto se lo tienes que preguntar al abogado porque es él el especialista en el tema. Yo puedo saberlo, te puedo dar una opinión, pero sí o sí lo derivas al abogado.
Es Claro. algo, que es algo que a mí también en Alemania me ha sorprendido, porque de alguna manera en España España es más parecido a Latinoamérica, tenemos un pensamiento igualmente hispano, pero aquí en Alemania no, es totalmente diferente, la verdad. Elga, y vos este servicio que estás comentando, que es asesorar sobre la estructura societaria óptima, Mm. la cuestión fiscal, la cuestión contable, también lo prestas, aparte de Alemania, también en España. En España también, claro, sí, 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 en España hacemos los dos, en España y en Alemania, porque justamente nos pasa también con empresas españolas que están aquí en Alemania o también, pero esto ya las lleva más mi jefe, empresas alemanas que están en España, entonces hacemos todo. Mm, sí, sí. Claro. Es una, Elga, la verdad que, sí, perdón. y comentanos, bueno, ahora comentanos un poco tu historia, cuál es tu historia, de dónde sos, comentanos así bien sintético Bueno, cómo vas a parar ahí en Europa. yo una de las cosas que me gusta infundir a la gente es ánimo, la verdad. Yo nací en Santiago del Estero, eh, eh, me recibí en la escuela normal y después tuve 2 años en la UNCE, en la Universidad de Santiago, pero en ese momento solo había licenciatura en Administración de Empresas y yo quería ser contadora. Entonces con mi hermana nos vamos a estudiar a Tucumán porque la carrera todavía no estaba en la nacional. Y la verdad que yo, por ejemplo, económicamente no me sobraba el dinero, no podía pagarme la católica, que la carrera estaba en la católica. Yo económicamente siempre he sido una persona con el dinero muy justo en mi vida. Entonces fuimos a estudiar a Tucumán y en Tucumán estudiamos, bueno, estudié contador público, me recibo, estuve trabajando un par de años ahorrando mi dinero porque una de las cosas que quería hacer era ver mundo. En realidad quería vivir, quería ver mundo. Entonces decido irme a España porque en ese momento España estaba muy bien y aparte me parecía la puerta a Europa. Entonces me voy a Barcelona, me parecía, yo quería estar cerca del mar, me voy a Barcelona, me pareció una ciudad bastante, bastante interesante, bastante pujante, y la verdad lo es. Ahí, apenas llegué a Barcelona en el 2008, a los 20 días encontré trabajo en una asesoría contable también. Así que yo estuve 6 años trabajando en Barcelona en una asesoría contable. Aprendí toda la contabilidad española ahí. Mientras tanto, homologué mi título. Hice un máster en logística y cadena de suministros porque justamente mi orientación como contadora es orientarme a las empresas importadoras y exportadoras, las multinacionales que mueven productos a nivel mundial. Esa es la verdad que ha sido siempre mi objetivo a nivel contable, es lo que más me gusta hacer. También hago contabilidad de otro tipo, pero es lo que de alguna manera yo quería. Entonces, después de estudiar el máster, pues ya mi marido es español, él se vino para Alemania porque es ingeniero, entonces se vino aquí porque tenía una oferta de trabajo y después ya me vine yo. Entonces empecé a estudiar el idioma y empecé en el año 2016, me vine para aquí, para Alemania en el 2014 y en el 2016 ya empecé a trabajar en la empresa en la que estoy actualmente porque ellos tenían clientes españoles, necesitaban una persona que hablara español y que supiera la contabilidad española, porque también esa es una de las diferencias. Yo no solo hablo español, sino además sé la contabilidad, sé la parte fiscal española y la argentina de alguna manera también la recuerdo, la sé, y bueno, entonces de alguna manera te sirve para Latinoamérica. Y, y nada, entonces empecé a trabajar ahí, todavía estoy ahí, y después el año pasado decidí, digamos, crear mi asesoría fiscal en España por una cuestión de que tenemos clientes alemanes que también necesitan trabajos o a veces declaraciones de renta o cosas así en España. Entonces doy de alta mi asesoría fiscal en España el año pasado y nada, que ahora con la pandemia, desde febrero que no puedo ir a Barcelona, así que estoy manejando todo por internet y bueno, a ver cómo seguimos. Pero básicamente esa es mi historia. Mirá vos, así que partiste desde Santiago del Estero, Argentina, Eh, después fuiste a España y después de España fuiste a Alemania. ¿Y cómo fue el primer cambio cuando, con el idioma, por ejemplo, hacia Alemania? ¿Cómo hiciste? Uy, a mí la verdad que los idiomas siempre me han costado mucho. Yo soy muy de números. Y suele pasar que a veces la persona cuando está muy orientada a los números no se orienta tanto a las lenguas. Y a mí lo de las lenguas me costaba, siempre me costó muchísimo.
y la verdad que estuve 2 años haciendo cursos aquí en alemán. Aprobé el nivel B2, que es como son aquí hay estándares de niveles, que empiezas, el A1 es el más bajo, después es el A2, después tienes el B1, el B2 y después el C, que es el máximo. El C ya normalmente es cuando quieres entrar a la universidad. Y nada, me costó muchísimo, la verdad que creo que tengo que decir que me costó lágrimas, pero bueno, poco a poco, y sigues estudiando y sigues dándote con la gente, sobre todo trabajar. Lo más importante es trabajar y darte con los compañeros, porque ahí es cuando vas aprendiendo y vas practicando el idioma. Y claro, y encima no es solo el idioma de ir al bar y pedirte una Coca-Cola o un café en un bar, también tienes que aprender a trabajar en ese idioma, que es mucho más difícil. Pero bueno, gracias a Dios me he podido adaptar y me han dado la oportunidad de poder trabajar, de poder aprender y nada, así que, y seguimos, yo sigo aprendiendo. Elga, ¿y cuál es cómo nos logramos conocer? ¿Cuál es la relación entre Ah, vos, yo, la consultora Conecta que está atrás del banner? ¿Cómo nos pues conocemos? yo la verdad que a mí me doy de alta en el LinkedIn porque en mi empresa decidimos, digamos, modernizarnos todos a nivel redes sociales. Entonces nos damos de alta en el LinkedIn. Y una de las cosas que a mí me gustaba mucho verte en LinkedIn era que, primero que eras de Santiago del Estero, entonces a mí todo lo que es Santiago me llama mucho la atención porque, bueno, yo vengo de ahí, entonces todo lo que implica un emprendimiento y todo lo que implica querer crecer y querer hacer lo que yo hice de alguna manera, salir al mundo, eh, a mí me gusta, me siento muy orgullosa e intento como motivarlo, ¿no? Y siempre te veía en LinkedIn, que veías que hacías reuniones con jóvenes empresarios y que bueno, que estabas ahí siempre motivando. Entonces yo te mandé una invitación. En realidad fui yo quien te invitó y te dije que quería hacer tu contacto porque me gustaba todo esto de lo que haces de jóvenes empresarios, de ayudarnos. También me gusta mucho el grupo que tenemos de WhatsApp. La verdad que te felicito, creo que lo llevas muy bien. Estás ahí siempre al pie del cañón. Somos muchísima gente, pero sin embargo tú estás ahí siempre atento a todo. Y la verdad que a mí el hecho de poder ayudarnos entre nosotros, ya estoy hablando a nivel Argentina y a nivel Latinoamérica, de poder ayudarnos, de poder echarnos una mano, de poder decir, vale, mira, yo más o menos este tema te puedo ayudar. Si necesitas preguntarme algo y lo sé, te lo digo. Y si no lo sé, una de las cosas que aprendí en Alemania es decir, mira, no lo sé, pero si tú necesitas que yo lo averigüe, te lo puedo averiguar, porque seguramente a mí me va a llevar 1 hora y a ti te va a llevar un mes. Entonces, poder ayudarnos y todo lo que sea emprender, todo lo que sea intentar mejorar como, como a nivel económico nuestro país y todo lo que implique también como personas, ¿no? Y creo que la única manera es a través de la solidaridad. Yo creo en la solidaridad porque creo que estoy donde estoy gracias a toda la gente con la que me he ido topando en el largo camino de mi vida y que siempre me ha echado una mano, ya sea alentándome, ya sea dándome una palabra de aliento diciendo, no, no desesperes, tú continúa, o dándome una oportunidad, ya sea laboral, eh, ya sea de amistad. Entonces yo creo eso, ¿no? En la solidaridad y en poder ayudarnos entre nosotros. Bueno, prácticamente es eso, la verdad. Un placer conocerte. A ver si algún día nos Bueno, conocemos en persona. es verdad, todo lo que nos conocimos es todo en formato online, pero la verdad el poder de las redes es Mujer, increíble. La sí, verdad sí. también estamos muy agradecidos con vos, Helga, por todo el apoyo, el tiempo, la dedicación y también en compartir muchas cuestiones que por ahí a nosotros al estar en Mm, Latinoamérica, en Argentina, por ahí no la vemos o nos parece muy distante. sí. Y ya para ir concluyendo con esta entrevista, Mm. vos, ¿qué recomendación le darías a un emprendedor, a un empresario pequeño, mediano, típico de Argentina, que ahora, bueno, con esto de la pandemia a nivel mundial está bastante golpeado, pero ya de por sí en nuestra economía argentina venimos de épocas anteriores, de muchos años, de mala gestión de gobiernos, que después Sí, terminan impactando en el ciudadano de pie. sí. Qué nos sugieres?
Yo, por ejemplo, a mí lo que tú haces me parece muy bien, ¿no? De intentar ayudarnos entre nosotros, em, y de poder motivarnos entre nosotros. Una de las cosas que yo veo en Alemania, también por eso es una ciudad, un país y una economía fuerte, es que el empleador se siente orgulloso de que el empleado progrese. Entonces, y eso significa solidaridad. No es como la mentalidad de, no, yo soy el jefe, solo yo voy a tener dinero y todos los demás que no lo tengan. Aquí en Alemania, al contrario, existe esa mentalidad de yo me siento orgulloso de que mi empleado gane dinero, porque significa que yo estoy ganando dinero y que todos estamos ganando dinero y que la economía la estamos solventando entre todos, no entre uno, sino entre todos. Yo creo que la idea, la mentalidad de solidaridad, de ayudarnos entre nosotros, para a mí eso me parece muy bien. Y otra cosa, como tú dices, esto de las redes sociales, todo lo que significa, lo que nos ha permitido Internet, lo que nos ha permitido de abrirnos al mundo. Yo la verdad no vendo productos, pero la mayoría de la gente intenta eso, vender sus productos. Y a mí esto de que la gente intente vender su producto en el mundo, intente ver de cómo llegar al mundo a través del Internet y a través de las redes sociales. Y para mí eso es lo que de alguna manera nos va a ayudar a poder expandirnos y también lo que nos va a ayudar a poder tener ingresos extras de afuera, no pensar en los ingresos de Argentina. Tú tienes que pensar desde afuera. Y ojo, no solo productos, también servicios. Yo he conocido ingenieros que prestan servicio a empresas que están radicadas en Canadá y que reciben el sueldo de la empresa de Canadá. Entonces, también pensar en eso, en que justamente todo esto de las redes sociales y todo lo que es el Internet nos está permitiendo abrirnos a un mundo, no solo a nivel venta productos, sino a nivel venta servicio. Si alguien tiene un servicio que vender, poder darlo en todo el mundo, no solo en Argentina. Y sobre todo, creo que una vez leí algo que decía que uno tenía que actuar, no actuar por miedo, sino actuar con miedo. El miedo siempre está cuando emprendes. Yo las veces que salté, cuando fui de Santiago a Tucumán, tenía un miedo tremendo. Cuando salté a España, no te quiero ni contar, no dormí 3 días antes de tomar el vuelo para España. Es que no podía dormir, porque encima me sentía tan sola, porque lo hice sola, sin conocer a nadie. Me acuerdo que solo tenía 600 euros en el bolsillo y era en plan de me buscaré la vida. Y cuando nos vinimos aquí a Alemania también. Entonces, yo creo que el miedo no nos tiene que paralizar, nos tiene que decir, vale, tampoco no puedes decir, no, no voy a sentir miedo, lo tienes que sentir, somos seres humanos, es normal que lo tengas, pero decir, a pesar del miedo que tengo, lo voy a hacer, voy a dar el paso adelante, me van a temblar las piernas, pero voy a dar el paso adelante, entonces al menos intentarlo, ¿no? Yo creo que Muchas gracias, Helga. una cosa que quiero decir es una de las cosas que yo admiro la cultura norteamericana. Tengo que aclarar que a mí la cultura norteamericana no soy muy simpatizante, pero sí admiro algo, y es que ellos, da igual que emprendas 10 veces, siempre lo valoran. Por más que hayas fracasado, valoran el hecho de que lo hayas intentado. Entonces, eso, no dejar de intentarlo, no dejar de intentarlo y no dejar de paralizarnos por el miedo o por el qué dirán, o no vaya a ser que fracase, qué va a decir el vecino, qué va a decir mi mujer, mi tío, mira, este ha fracasado. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo y seguir adelante y creer en nuestros sueños. Y también estar preparados para cambiar de sueños. Si hay algo que no se nos da, también saber decir, vale, hasta aquí llegué, a otra cosa. Bueno, Muy eso bueno. es todo lo que puedo dar. Espero, de verdad, yo la verdad que agradezco conocerte, valoro muchísimo lo que haces, creo que lo que haces en el grupo de WhatsApp está súper bien, ayudarnos entre nosotros, y para mí esa es la base, ser solidarios entre nosotros, es la manera que podemos tener de crecer. Muy bueno, Helga, la verdad, muchísimas gracias. Y bueno, para sintetizar ahí saco algunas cuestiones muy importantes. Uno, lo importante de las redes, de lo que es la tecnología que te permite trabajar a nivel global sin límite, empezar a pensar con lo cual a nivel global y no únicamente centrarnos en el ambiente que nos rodea, porque hay un mundo que va más allá. Por el otro Sí, lado, lo importante de saber decir no lo sé cuando no lo sí, sé hacer, ser sincero con la contraparte,
puede ser con tu cliente, puede ser con tu pareja, pero en verdad es la ley de la vida, saber ser sincero y decir no lo sé. Y por el otro lado, de eso deviene también de hacer lo mejor en lo que sé hacer y me comprometí a hacerlo. No únicamente en la entrega de un producto, de un servicio, si estoy exportando o vendiendo en el mercado interno, sino que eso, la verdad, es en la vida, de Sí. cumplir con los tiempos, etc. Y por el otro lado, el de animarse, no tener miedo, el de perseguir tus sueños y no tener miedo a caerse, porque una caída es un aprendizaje. Nosotros cuando Total. somos niños, yo veo, por ejemplo, a mi hija, cuando era bien chiquita, estaba aprendiendo a caminar, se caía, se pegaba a cada golpe, pero sin embargo se levantaba, insistía hasta que aprendió a caminar. Es muy importante que por ahí lo perdemos en grande, ya sea por la educación formal o simplemente por el contexto, el pensar que dirá otro. Yo creo que por la imagen, porque tenemos que dar una imagen de que somos intocables, de que somos superwoman o superman. O sea, es como que todo tiene que ser perfecto y no, la vida no es así. Ni la vida, mucho menos la vida profesional. Aquí, por ejemplo, mi jefe, no, bueno, nosotros en la asesoría tenemos seguros, porque si en caso de que tú metas la pata como profesional, tienes que pagarle el daño al cliente y eso lo paga un seguro. Yo nunca lo había escuchado, al menos en Argentina, ni en España, jamás había trabajado para una empresa que me dijera, no, tranquila, que si metemos la pata, hay que hablar con el cliente y encima el hecho de decir, no, no, hay que llamar inmediatamente al cliente y decir que hemos hecho esto, que esto lo hemos hecho mal. Y si hay que pagar algo, el seguro se hace cargo. Yo estaba como, ¿cómo? Claro, es que ese es el problema, que no aceptamos el error cuando en realidad cometemos errores cada día. Es verdad, es verdad. La verdad, Elga, muchísimas gracias por tu tiempo No, al y también contrario. por todo el marketing que tú hiciste, Elga. No, pero la verdad, muy, 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 muy agradecido con vos por tu tiempo y por todo esto que estás brindando. Al contrario, muchísimas gracias a ti, gracias por la posibilidad que me das de poder expresar, sobre todo yo siempre digo, mi vida yo creo que es como darle a otros las ganas y el incentivo, ¿no? De decir, pobre, yo he podido lograrlo, me costó muchísimo, ¿eh? No ha sido algo de un día para el otro. Yo tengo 44 años hoy y dices, pero si te esfuerzas lo puedes lograr. Y así como yo, mucha gente. Entonces, que no dejarnos caer en la depresión o en el mal ánimo, sino decir, vale, si me equivoqué, hay que levantarse y seguir, hay que seguir y sobre todo, yo creo en la cooperación y en la solidaridad y estar al lado de gente que quiera lo mismo que tú, seguir adelante. Eso es importantísimo, estar al lado de gente positiva que tenga ganas de seguir adelante, punto. Y no de estar poniéndole palos en la rueda al vecino. Esa gente no, esa gente lejos. Es verdad. Muchas gracias, Elga. Que tengas un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Adiós, chao. Chao, chao.